Mirando, digamos, el contexto del mundo donde estamos viviendo actualmente, observamos, digamos, muchas situaciones complicadas, momentos de tensión en la humanidad, guerras, discriminación, malos tratos. Bueno, en general, digamos que hay mucha separatidad en el ser humano y todos esos ambientes, digamos, no tan agradables, hacen que la distancia entre los seres humanos se haga cada día más grande. Y eso, digamos, yo diría que lo que anhela la mayoría de los seres humanos, pues no es lo mejor. Claro, quizá lo que si uno le preguntara a muchas personas qué, qué quisieran para el mundo, pues yo diría que la mayoría posiblemente responda, ¿no? Pues quiero un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo donde uno se pueda mover con tranquilidad, un mundo donde las relaciones sean relaciones agradables, que uno pueda estar tranquilo, disfrutar de la naturaleza, un mundo donde me pueda conectar de una manera muy profunda con todo lo que me pueda. Entonces, esa respuesta que pienso yo que daría la mayoría nos está mostrando de que en el fondo no quisiéramos seguir viviendo de la forma como uno observa o, o tiene que experimentar día a día. Por eso pienso que también lo que se está moviendo silenciosamente es un anhelo de cambio. Y esto no es nuevo, digamos, esto lo han visualizado quizá muchos seres sobre el planeta, seres que han trabajado a nivel de su interior, han visualizado las posibilidades de trabajar con amor, sueñan con ese mundo nuevo, con ese mundo de, de, de armonía, donde todo se puede dar de otra manera. Por ejemplo, Santiago Bovicio, que fue el fundador de CAF, yo recuerdo que él en alguna de sus enseñanzas decía ideas y obras nuevas se preparan para el hombre. Eso es lo que nos está mostrando es que estamos atravesando una época muy especial. Yo diría que esas ideas y obras nuevas que las escribió hace muchos años. Bueno, como el CAF está del año 1937. Eh, Tenemos más de ochenta y tantos años. Ya hoy en día uno puede decir con seguridad que se están plasmando ideas y obras nuevas para la humanidad. Y siempre lo que él decía, para lograr que lleguemos a plasmar esa realidad, tratemos de ubicar nuestros pasos en un camino de desarrollo interior o un camino de desarrollo espiritual. Entonces la gran pregunta que yo creo que va a surgir en esta charla es, yo quiero seguir por un sendero donde posiblemente no estoy manejando bien mi campo emocional, mi pensamiento, mis sentimientos, sigo trabajando de una manera egoísta o desearía ser un ser diferente. Y al decir, hombre, entonces, si posiblemente diga, yo quiero ser un ser diferente, pues también me haría grandes preguntas. Entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cierto? Ahí viene todo el trabajo de esta charla. Es cómo logro yo construir ese cambio tan anhelado. Si ustedes observan, pues aparece ahí al lado de construyendo el cambio tan anhelado una frase que dice imposible. Sí, seguramente muchos seres humanos dicen, no, este mundo estamos tan al revés todo que para mí es imposible que se pueda llegar a un cambio. Pues yo diría que eso se lo vamos a dejar un poquito a las pesimistas y más bien eh, tra- tratemos de ubicarlo en un campo de sumo optimismo. Si no es posible cambio, pues entonces diríamos, pues, estamos perdidos.
Estamos sin posibilidades de construir un mundo mejor. Si nos remontamos un poquito a lo que hemos hablado en otras ocasiones, pues nosotros como parte de una chispa divina, como parte de un proceso, dentro de un plan que siempre apunta a que seamos cada día mejores, pues yo pensaría que la divinidad siempre anhela que cambiemos, o sea, que hagamos un cambio, que nos ubiquemos en un contexto más preciso, más amoroso, más cercano a, a dar lo mejor de nosotros. Y quizá también entonces lo que nos impulsa es, oiga, trate de tomar una decisión, ¿no? Y bueno, para tomar esa decisión podríamos mirar algunos aspectos que nos rodean. Aspectos, por ejemplo, no deseables. Por doquier. Relaciones donde yo me creo dueño del otro, me creo dueño de lo que me parece que es mío, no lo quiero soltar. Entonces, solamente mi mirada está puesta en mis intereses personales. Y ese afán egoísta, posesivo, lo que hace es ocasionar mucho dolor, ¿verdad? Muchos conflictos, muchas situaciones difíciles de manejar. Relaciones que uno quisiera, por ejemplo, porque padres e hijos peleando, hermanos peleando, parejas que no, no soportan mucho tiempo cuando hacen grandes ceremonias rodeadas supuestamente de una gran alegría porque acaban de casarse y en poco tiempo ya no están. ¿Sí? De cantidad de cosas, ¿sí? Es porque quizá yo me creo dueño del otro, quiero que el otro funcione como yo quiero, como yo pienso, y no me interesa mucho. Entonces, todo eso está movido por una historia de la humanidad, egoísmo, que generalmente lo heredamos por tradición, porque la humanidad se desvía en muchas partes hacia ese lado. Otro aspecto que observamos es aspectos mucho y muy fuertes, ¿no? Aspectos de violencia, aspectos de corrupción, aspectos de separatividad. Entonces la violencia, pues, siempre mira al otro como con una cara de guerrero. O sea, te me hizo algo, entonces yo, ¿cómo le devuelvo de una mala manera lo que él me ocasionó? O un país que se quiere apoderar de algo por interés económico o algo, o de otras maneras y se genera una guerra, realmente por pensamientos diferentes. Este no está de acuerdo con mis ideas, etcétera. Y todo eso está rodeado de prácticamente de separatividad. O sea, yo no me creo unido a los demás, como si yo fuera un alma independiente que la divinidad me dijo, usted es única y no más. Los demás no tienen que ver con usted. Entonces el concepto de separatividad hace que cada vez me enconche más en mis ideas, en mis maneras de ver la vida. Y por supuesto, eh, trae como consecuencia todo ese, todos esos aspectos de destrucción. De otro lado, muchas veces uno le puede plantear a muchas personas, yo creo que hay una posibilidad hermosa de cambiar, de hacer su vida algo diferente. De pronto la persona me ha comentado en algún momento que está pasando por un estado de angustia, o un estado de una relación difícil, o que no sabe manejar los aspectos emocionales, o que tiene pensamientos nocivos, bueno, tantas cosas. Y de pronto nosotros que conocemos otra posibilidad le decimos, hombre, ¿por qué no emprendes un camino que te pueda llevar a despertar la conciencia? O sea, a darte cuenta de cómo estás manejando cada situación y de pronto emprender una tarea diferente para abordar esas situaciones, para darles otro giro, para que tu vida se haga más amable, más llevadera. Pero generalmente las personas escuchan, les parece interesante, sí, muy bueno,
pero también dice, no, como que yo no creo en eso, o como que déjame, espérame, yo pienso, a ver, y después te digo, o de pronto directamente dice, no, no me interesa. Hay dificultades en eso. A pesar de que estamos viviendo todas esas situaciones, ya sea a nivel colectivo o a nivel personal, nos cuesta tomar la decisión de hacer un verdadero cambio. Y sabemos que por ahí está como la respuesta, pero sin embargo hay algo que a veces personalmente no entiendo mucho, pero las personas se resisten. Habrá muchas razones, ¿no? Bueno, esos son, entonces lo que en el fondo, con todo esto que estamos observando y que nos rodea y que a veces decidimos no abordarlo por razones diversas, lo que hemos olvidado es lo que muchas enseñanzas espirituales nos indican. Trate de cavar en la huerta de su propia casa. Trate de ir a su interior. Trate de revisarse, trate de mirar la vida de otra manera. Pero no, eso como que queda ya en el cajón del olvido y me parece que la vida está o tiene sentido en otras cosas. Entonces por allí no vamos. Digamos, es un aspecto no deseable. Pero pues lógicamente no todo es no deseable. Hay cosas que también pueden considerarse aspectos deseables y que nos pueden ayudar en un momento dado a tomar una decisión. ¿Quiero hacer el cambio? No sé todavía, pero mire que hay aspectos que son hermosos, ¿no? Por ejemplo, miremos lo que estamos viviendo como etapa en la humanidad. Estamos viviendo las señales de una nueva era. Esta era que se llama la era de Acuario, que prácticamente en algunos textos dicen que empezó en 1962, otros lo presentan más como en épocas más cercanas, pero bueno, el hecho es que la era de Acuario está presente. Y como condición global o cósmica, la era de Acuario trae un gran despertar espiritual. O sea, una época de grandes posibilidades, de grandes cambios. Y eso es una realidad. Eso no lo podemos nosotros realmente negar. Lo estamos observando por muchas razones. También hay otro aspecto que se está moviendo mucho en varios niveles. Es cómo logramos tener más armonía entre los seres humanos, cómo logramos realmente posibilitar a los que no tienen la alternativa de contar con posibilidades. ¿Cómo logramos que esos seres hagan parte de nuestra vida? Entonces, aparecen muchos movimientos entre masas, aparecen muchos movimientos donde el deseo es transmitir amor, donde el deseo es que nuestro planeta salga adelante, que la naturaleza vuelva a reverdecer. ¿Cómo logramos, por ejemplo, proteger los bosques, proteger las zonas que nos dan aire puro? ¿Cómo logramos todo eso? Entonces ya el ser humano se está volcando un poquito hacia el medio ambiente, o sea, ¿qué podemos hacer para que el medio ambiente sea diferente, para que el medio ambiente vuelva a renacer? Y estamos al borde de una posible catástrofe por mucha razón. Así lo niegan algunos, pero la realidad es la realidad. Estamos unidos a un planeta que es vivo, tiene vida. Si nosotros no lo manejamos bien, pues un ser que no tiene vida, perdón, que tiene vida, perdón, pues se muere, como todo. Puede ser muy grande, ¿no? Es que yo comparativamente con la Tierra soy una cosita muy pequeña, pero es un ser vivo. Cualquier ser vivo maltratado, si no le damos las condiciones adecuadas de vida, ¿qué pasa? Puede durar seguramente más que yo, ¿sí? Pero se va deteriorando. Entonces por eso aparecen esos grandes movimientos, y los movimientos muy hermosos. Me quiero yo unir a alguno de esos movimientos, a algunas de esas campañas. Quiero hacerlo. Son grandes preguntas. Otro aspecto, nos interesa conocer realmente la verdad, porque a veces uno se hace preguntas, nos han dicho la verdad sobre la vida. Por eso Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero por qué lo decía? Porque a través del amor, que es la real esencia de la existencia, podemos encontrar una forma de conectarnos diferente, de una manera diferente con todo.
Entonces, cuando el ser humano descubre que por ahí es la senda, que de pronto yo tengo una serie de conocimientos no adecuados en mi vida, que me han sido incorporados desde el exterior, ¿cómo logro yo ahora comenzar a construir mi propio ser? Y para construir mi propio ser, tengo que volverme el mejor investigador de la verdad, pero eso lo tengo que encontrar yo. ¿A través de qué? A través de lo que decíamos hace un ratico, el amor. El amor hacia todos y hacia todos. Y eso es hablar de un amor incondicional, que está allí. Es una cosa hermosísima, posibilidad grande. También uno observa que hoy en día se rompen paradigmas prácticamente todos los días, tanto en lo económico como en lo religioso, como en lo científico, como en lo político, aún en los aspectos que uno vive en su propia existencia, o sea, consigo mismo, rompiendo seguramente paradigmas o creencias o maneras de ver la vida. Depende de cómo lo enfoques. Entonces, todo eso, aspectos deseables, unidos seguramente a otros aspectos que son de más actualidad, por ejemplo, el aislamiento que pudimos vivir durante estos 2 años que hemos pasado atrás, ayudó realmente como experiencia al ser humano a que muchos seres, muchos realmente, uno no puede medir esa cantidad, pero sí sé que son muchos, los llevó a repensar su forma de vida. Hoy justamente escuchaba a un muchacho que él le decía, ¿yo qué hago ahora en este encierro? Dice, yo lo único que hice fue abrir el internet y conectarme de otra manera con internet. Entonces comencé a buscar meditar, temas de meditación. No tenía ni idea de eso. Entonces comencé a buscar y empecé a aprender sobre la meditación. Y resulta que en una de esas meditaciones yo tuve una experiencia muy linda, y es que me conecté con el Cristo. Porque dice que él toda la vida desde muy pequeño anhelaba tener contacto con Cristo. Dice que es una experiencia que él nunca podrá olvidar. Pero que eso le cambió su vida completamente. Dice, yo después de estos sueños, ahora, mi vida es, donde usted la mire, totalmente diferente. Y bueno, mírense así, entonces seguramente igual que esa experiencia de ese joven, pues habrá cientos de experiencias. Se están cayendo todas las estructuras, que decíamos ahora, lo falso, está cayendo como falso. O sea, usted podría decir que hace rato le tenían oculto algo y hoy en día uno ve noticias por todos lados que se están abriendo noticias que informan muchos procesos que antes uno creía que eran ciertos, ya no son falsos completamente. ¿Y qué quiere decir? De que esto nos está empujando hacia un mundo más justo, un mundo más verdadero, hacia un mundo donde la comunicación también sea más certera, más precisa, y donde nosotros nos convertamos precisamente en investigadores de nuestro propio destino, de para dónde vamos. Y bueno, y está lo otro, los grandes cambios planetarios. Eso está evidente. Entonces, mírense que todos esos aspectos que hemos nombrado, que son alentadores, posiblemente si nos lleven a repensar y tomar una decisión. Entonces, son muchos los seres que están anhelando. Son muchos que andan detrás de expandir la conciencia. Marshall hace un trabajo egoísta que es diferente al egoísmo, porque el egoísta es aquel que piensa en lo colectivo, sale de sí mismo para pensar en los demás. Son seres que quieren aprender a amar. Lo sabemos. Uno cree que ama, ¿no? No, ni siquiera ama a su hijo muchas veces. Tenemos que aprender a amar y salirnos también de los ambientes cercanos, es aprender a amar a todo. A que yo dé algo y que no me dé bendición o que dé este premio, no. Se da dar incondicionalmente, no esperar. Y entonces sale un gran lema que para nosotros justamente manejamos, es que tratemos de lograr en nosotros lo que anhelamos para todo el mundo. Si yo no lo logro, ¿cómo puedo pretender que quien está más cerca de mí lo logre? Por ejemplo, en mi casa me mantengo gritando y mis hijos, cuando dan un grito, entonces yo les reclamo, lo primero que me dice el hijo es, ¿y tú qué haces? Entonces, si yo pretendo a la fuerza, con un castigo, con algo, que mis hijos dejen de gritar, no funciona. Yo no creo que funcione. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a revisar qué es lo que me pasa a mí, porque yo grito tanto, porque yo soy tan mal geniado. ¿De qué manera puedo ir trabajando esa parte?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí está revisándose a sí mismo, comenzando a visualizar lo que le pasa, de qué manera lo procesa, y quiere ahora emprender otra manera de hacerlo. El día que se logre minimizar esa parte, automáticamente tus hijos van a empezar a, sin presión, a hacer exactamente lo mismo. O sea, todo es una cadena. Es como la cadena de favores. Te da un favor y lo demás se va dando solito. Bueno, entonces, la gran pregunta. ¿Deseo unirme a ese cambio tan anhelado? Ya con todo este panorama, claro, la gran respuesta está en que solo lo puedo hacer yo. No, que mira, que vos, que andás, que no sé qué, que te pasa, que moverte, que hacerlo. Si no lo haces, estás perdido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que me están presionando para que yo haga. Es que si no lo haces, estás condenado. Si no lo haces, te pasa tal cosa. Te están presionando de acuerdo. Entonces soy yo quien, por todas esas razones, tendría que definir, hombre, en verdad, quiero que mi vida sea mejor, quiero que el mundo sea mejor, quiero que mis relaciones en todos los ambientes, mi casa, mi trabajo, que en cualquier lugar sea mejor. Y entonces ahí es donde me tengo que poner, como dice, la mano en el corazón y decir sí o no. Bueno, si quiero seguir sufriendo, es mi decisión. Pero si quiero aventurarme a algo que de pronto hasta me da un poquito de miedo porque no sé qué voy a encontrar ahí, desconozco completamente hacer ese trabajo a nivel interior, no sé. Pero afortunadamente hay escuelas del conocimiento que le pueden ayudar. Entonces digo, hombre, sí, lo voy a definir. Es libre albedrío, pero es usted que tiene que tomar la decisión. Hay personas que toman decisiones presionadas, eso no funciona. Recuerdo una familia que era muy espiritual, que estaba en un camino y que obligó a todos sus hijos a que tenían que hacer lo mismo que ellos hacían. No funcionó. Hoy en día, muchachos, para nada. Si lo hubieran dejado libres, si les hubieran mostrado con su vida lo que ellos vivían y practicaban, seguramente esos muchachos, por su libre elección, hubieran podido decir en algún momento dado, quiero estar ahí. O quiero matricularme en otra parte espiritual, pero tomarían una decisión por sí mismos. Esa es la tarea. La tarea es, yo quiero el cambio, yo soy quien tengo que elegir. Porque es, bueno, cuando digo sí es porque yo quiero generar equilibrio, quiero generar vida sana, quiero ser altruista, quiero generar ambientes de armonía, quiero ser ecuánime, quiero ser justo, recto, usted quiera. Entonces, yo quiero manejar siempre todas las cosas buenas para la vida misma. Yo quiero unirme a la compasión y compasión es amor. Ir más allá en el amor. Quiero construir toda mi vida en base a un campo de amor muy profundo. En alguna parte leía, y esto creo que es una enseñanza que nosotros tenemos, que dice que el ser humano es la única criatura que es capaz de ofrecer resistencia a los cambios evolutivos. Fíjense, es la única criatura que es capaz de ofrecer resistencia a los cambios evolutivos. Nosotros sabemos que existe un campo innegable de evolución, de cambio permanente. Y eso es lo que nos habla de la ley de la renuncia, ¿no? La ley universal de la renuncia. Todo es cambio permanente. Que lo más sabio que el ser humano puede hacer es hacer ese cambio. Pero somos los únicos que nos negamos en los cambios evolutivos. Por eso andamos tan desfasados. Por eso cuando uno viene el cambio y yo no lo acepto, pues se me fue una gran posibilidad. Y se me fueron miles de posibilidades, cientos, millones de posibilidades, porque no estoy unido al cambio evolutivo. El ser que trabaja a nivel interior empieza a unirse a ese cambio evolutivo. No es que lo haga de una manera perfecta todavía, porque somos seres limitados. Y eso no está mal, pero ya emprendimos el camino. Y entonces por eso dice que cada ser humano que entra en el estado de no resistencia y comprensión es un trabajo hermosísimo porque no solamente le aligera la tierra su dolor a todo el mundo,
porque se transforma en un ser de redención, redimir, es dar posibilidades, ¿sí? Ayudar a trabajar para que el cambio se haga posible. Entonces, eso es extraordinario, extraordinario. Entonces, qué lindo que uno pudiera decir, hombre, yo sí, de uno al cambio. Y cuando toma ese campo de sabiduría, pues aunque no se da cuenta, se va a aprender a conectar con su yo superior. O sea, comienza a conectarse con su verdadera esencia. Comienza a descubrir lo que verdaderamente es y no lo que han hecho de uno. Es la esencia más pura del ser. Hermosísimo. No me doy cuenta, pero por ahí voy a ir caminando. Y por eso quien toma esta senda cada día se convierte en un ser humano más equilibrado, aunque no se dé cuenta. Puede ser muchas veces le dicen, no, ¿qué te está pasando? Así, que no sé, me siento que estoy igual, no, que ya no soy el mismo. ¿Qué ha pasado? Pero ya no es el mismo para bien o para mal. Para bien. Ah, algo está pasando, ¿no? O sea, te estás convirtiendo en un ser más asequible, de más cercanía, de más alternativas. Como ya dije, me voy para construir. Aparecen cosas muy lindas aquí en este aspecto cuando ya uno empieza a hacer todo ese trabajo de construcción del cambio. Si me matriculo en alguna universidad, en un camino espiritual, yo lo llamo la universidad de la vida, la universidad del cambio, la universidad del amor. Tomo una senda porque alguien me la muestra y siento que por ahí yo puedo elegir mis posibilidades. Entonces lo que uno va a encontrar son cosas muy lindas. Por ejemplo, me doy cuenta de que cuento con una gran energía. Que antes hacía lo que hacía y ni siquiera me daba cuenta de las energías que manejaba, las energías que movía, el daño que hacía con el campo energético cuando no lo manejaba bien. Entonces, comienzo a volverme muy creativo porque ya mis energías no las quiero trabajar como las trabajaba antes. Por ejemplo, un pensamiento nocivo que estoy moviendo ahí energía que hace daño. Me desgasto energéticamente. Ahora no quiero hacer eso, quiero manejar sentimientos, pensamientos más nobles, más especiales. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que ser creativo. Claro, me dan herramientas para que lo trabaje, por ejemplo, la meditación, pero tengo que ser muy creativo en la misma meditación. Con mis elementos, con mis posibilidades, con mis capacidades. Todo eso lo pongo allí. Otro aspecto es, ya mi aventura no es solamente para mí, ¿qué logro yo? ¿Qué obtengo yo? ¿Qué tengo yo? Voy a descubrir qué es aquello de trabajar por todo y por todos. Y entonces se abre un panorama hermosísimo, porque me hago un ser más sensitivo, más sensible a las posibilidades de los demás, ¿sí? Algo más servicial. Bueno, aparecen una cantidad de situaciones lindas. Otro aspecto, creo que mi trabajo interior, ¿no? Creo que mi trabajo interior por las energías que muevo, porque es lo que hablábamos hace un momento, se convierte en una fuente de ayuda global. Por eso decíamos hace un rato, lo vemos en nosotros lo que anhelamos para el mundo. Si yo no quiero que haya violencia en el mundo, yo quiero trabajar con mis violencias. Pero en la medida que yo no trabaje con mis violencias, lo que le estoy aminorando al mundo es la gran violencia. Pareciera de locos, ¿no? ¿No? Eso no es posible. ¿Eh? Léase todos los libros, o leamos, ¿no? Bien, todos los libros que hablan de todos estos temas de milenios atrás. Exactamente lo mismo. El trabajo interior hecho con amor transforma el mundo. Hermoso. Otro aspecto, es lo mismo que acabamos de decir ahorita. Que algo receptivo a las necesidades del mundo. Que hay una guerra en tal parte, bueno, son necesidades. Como uno y a una guerra que está por ahí lejísimo.
pues, con oración, con buenos pensamientos, con buenas ideas, con lo que se me ocurra desde el corazón y trabajarlo con amor. Trabajo con responsabilidad y con servicio. Me hago más responsable. La vida me necesita. Yo tengo libre albedrío, puedo hacer de mi vida lo que quiera. Mi libertad la manejo como a mí me parece, pero cuando pienso en los demás, cuando pienso en el mundo, cuando pienso en el planeta, cuando pienso en la naturaleza, cuando pienso en términos más colectivos, ya no es hacer de mi vida lo que yo quiera, ¿no? Es hacerme más responsable. Y cuando me hago más responsable, mi servicio crece, ¿sí? Mi servicio al colectivo crece. Otro aspecto que es hermosísimo, y es que la felicidad ya no está en el tener. No, antes pensaba que si yo no tenía, no lograba, no alcanzaba, no era poderoso, no me llenaba de cosas, eh, no era feliz. Y ahora me doy cuenta que por ahí me estaba chocando contra una pared porque la felicidad no me llegaba nunca ni me va a llegar nunca por ahí. Entonces encuentro que en el anhelo del cambio, en el unirme al cambio, en el fondo estoy fortaleciendo el amor y estoy barriendo con toda esa serie de cosas, aspectos que no me ayudan mucho. Y me parece que esté muy lindo, es que busco la cercanía con lo divino en mi interior. En general uno dice, sí, yo creo en Dios, creo en lo divino, creo que Él, no sé cómo llamarlo, pero hay una fuerza que mueve todo, que, que sabemos que está dentro de nosotros, que está en nuestro corazón, que está en todos lados, pero cuando vamos a trabajar con nosotros está en nuestro corazón. Pero a veces se queda allí, como en meras aceptaciones, por decir así. Pero el quien cree en lo divino, vaya en búsqueda de lo divino, acérquese a lo divino. ¿Y qué lo acerca a lo divino? Todo el trabajo de amor lo va sacando lo divino. Todas las experiencias en vida, etcétera, las meditaciones, el método, todo lo que haga desde el lado amable de la vida, lo va a acercar a lo divino. Entonces, no es extraño que se tenga más serenidad, más tranquilidad, más paz, más armonía. Y por supuesto, eso por ahí está la verdadera felicidad. Es un campo que no se agota. Eso no me lo quita nadie. Eso está dentro de mí. No nadie me lo puede quitar. Me puede impedir cualquier cosa, pero no me pueden impedir amar. Quien ama es feliz. Aunque su vida personal tenga que pasar por muchas vicisitudes. Pero eso no es objeto, digamos así, de que yo pueda decir, no, ese trabajo interior no sirve. No me acerca a lo divino, porque me está yendo mal en la vida. No, eso es un parecer humano, ¿no? Pero con esta y otras tantas tareas aprendemos a realmente conocer. O sea, quién soy realmente, y ahí es donde viene todo lo que hemos hablado al día de hoy, que es el cambio que anhelamos. Es un cambio amoroso, profundo, posible, que está en las alternativas de la vida de cada ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, vamos a mirar entonces qué trabajo operativo puedo hacer. Digamos que hay muchos trabajos operativos porque el gran inconveniente que surge muchas veces es que yo anhelo el cambio, quiero unirme al cambio, quiero hacer la tarea de cambiar, pero en lo operativo fallamos. Se queda en buenos anhelos, en buenas intenciones. Bueno, yo quiero unirme al cambio, pero quedo en un campo estático, en un campo donde no nos ponemos en movimiento, y eso es importante. El movimiento hay que sostenerlo, por eso es operativo permanente. Hacer de la vida algo dinámico. Entonces, dentro de los trabajos operativos, pues ya he enseñado aquí en algunas ocasiones la forma de hacerlo.
es con prácticas apropiadas. Cada uno mirará qué prácticas puede tener. Nosotros enseñamos meditaciones, otros enseñamos oraciones. Bueno, pero realiza prácticas que le ayuden a la vida y la sostienen. Buenos actos de amor, buenos pensamientos, sostiene. Un buen cariño hacia el otro, lo sostiene, etcétera. Siempre trata de unirse a esos aspectos hermosos. Entonces, por eso es posible que en cada instante vamos acostumbrándonos a vivir el momento diferentes, a vivirlo con el mejor amor y siempre con la parte positiva de la vida, porque ese es otro campo que hay que barrer, ¿no? El pesimismo, ¿no? Por lo que está pasando, soy impotente, no sirve, la vida no se puede, el otro no quiere cambiar, nos hacemos quejosos de la vida, ¿no? La energía positiva. Estoy haciendo lo que yo tengo que hacer y bueno, yo no puedo incidir sobre el que está más cerca para que haga lo que yo quisiera. Oro por él, que tengo paciencia, persevero en mi trabajo, hago muchas cosas. Y entonces cada vez que me dé cuenta de que algo tengo que cambiar en mi vida, o sea, romper de creencias, dogmas, etcétera, me doy cuenta porque hay muchos procesos que hay en mí que no sé cuáles son. O sea, ser consciente de los procesos inconscientes. Cuando ampliamos conciencia, nos damos cuenta de muchas cosas que están allí, tapaditas, que no queremos que se expresen, que se manifiesten. Pero cuando se manifiestan, bueno, trabajo que tengo que hacer. Tengo que romper con eso. Hasta, posiblemente, paciencia, perseverancia, etcétera. Así está. Trabajo con paciencia, porque a veces las cosas, sé que aquí hay algo que tengo que trabajar, pero resulta que me cuesta, que es difícil, que parece que no pasará nada. Paciencia, perseverancia. No espero nada. Simplemente yo sé que a la divinidad le estoy dando lo mejor, que amo a la vida, que quiero expresar siempre lo mejor de mi ser. Y ahí estoy presente. Pero prácticamente ahí, entonces sería ya como la parte final de la charla, donde aparece un campo hermoso de posibilidades que en el fondo lo que busco es desarrollar relaciones armónicas, porque eso sí es muy importante. Nosotros somos seres en relación y las relaciones armónicas se mueven en muchos campos, con los demás seres humanos, con la tierra en la que uno habita, con todo el universo, o sea, hasta quiero abarcar el todo. Y entonces podríamos decir ya finalmente que si uno aplica esa manera de trabajar, se va dando cuenta de que sí es posible otro mundo, de que el cambio es posible, porque le estoy dando valor al descubrimiento interior, porque le estoy dando valor a amar incondicionalmente. Es una etapa hermosa de la vida. Podemos habituarnos a que eso sea posible. Muy bien. Entonces ahorita vamos a compartir un ratico. ¿Qué piensan ustedes? Definitivamente ese cambio sí se puede lograr, ¿no? Pero lógicamente depende pues porque realmente tiene que partir desde uno mismo al principio, ¿no es cierto? Si yo no cambio en mi interior, pues cómo voy a lograr que los demás puedan cambiar? ¿Y cómo pueden cambiar los demás? A través de mi ejemplo. Tal como lo decía, si lo ponemos nosotros, lo decía Jesucristo, decía, ¿cuál es el principal mandamiento? Es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, lo primero que tenemos que tener nosotros, y que cuando buscamos esa espiritualidad, es la conexión con Dios. Es lo más importante, la conexión con Dios. Porque Dios es la fuente de amor. Y si nosotros nos pegamos a esa fuente, pues como si nosotros estuviéramos, es como el sol, ¿no es cierto? El sol de nosotros que nos está dando esa luz. Ese es ese Dios que nos está dando a nosotros esa esencia, ese amor, para que nosotros, a través de ese amor también podamos conectar con los demás. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A través de Cristo, por ejemplo, lo hizo
a través del ejemplo, a través de su vida. ¿Sí? La vida de Cristo fue pasar caminando a través de diferentes sitios, haciendo el bien, ayudando a los demás. Y eso que veía, ¿por qué tanta gente lo seguía? ¿Por qué? Por el ejemplo, ¿no es cierto? Igualmente nosotros, si nosotros queremos que los demás puedan tener un cambio, nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Yo me acuerdo, una vez estaba en una reunión con mi esposa, pues nosotros llevamos 47 años de matrimonio, 48 cumplimos este año de matrimonio. Y pues nosotros hemos tenido una muy buena vinculación, muy buena unión, hemos crecido espiritualmente juntos. Y bueno, uno realmente no sabe cómo pueden ser las situaciones, pero una vez un señor, un amigo, se nos acercó, estábamos nosotros ahí sentados y nos acercó y nos dice, yo quisiera ser como ustedes, porque es que yo no sé, ustedes irradian como una luz, como una tranquilidad, como una serenidad. Yo no sé, quisiera ser como ustedes. Entonces, yo creo que si uno interiormente cambia, con su ejemplo puede ayudar a que otros cambien. Así como Cristo arrastró tanta gente al cambio a través del amor. Y el segundo mandamiento que decía es, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, si yo quiero amar al prójimo, primero tengo que aprender a amarme a mí mismo. Yo tengo que buscar ese cambio interior, a conocerme, a quererme, para poder yo dar amor a los demás, transmitir ese amor. Y ahí se va generando el cambio, ¿cierto? Esa es una cadena que se puede ir creciendo y creciendo y creciendo y está, como decías tú en la conferencia, Edgar, estamos en la era de los grandes cambios espirituales. Y ese es el momento que nosotros tenemos que aprovechar precisamente esa esencia que tenemos y que nos está ayudando para poder transmitir y poder ayudar a cambiar el mundo. Bueno, no, gracias, David. Gracias. Y me suma lo que dice Hernán de que amarás al prójimo como a ti mismo y que la primera es amarás a Dios, de que si quiero amar a Dios es amando al prójimo. Porque como decía usted ahorita en la charla, vivimos en relación y la suma de todos nosotros como instrumentos de Dios o como creaciones de Dios nos lleva a eso, a que la conexión con Dios es a través de la relación con el prójimo, de que yo me ame a mí mismo para amar al prójimo, para amar a Dios. Gracias, Edison. Es un trabajo hermoso, yo diría que tenemos al frente, ¿no? Es un reto, porque también decíamos a veces, emprender esa tarea, uno cree que es sencillo, ¿no? Uno dice, no, yo quiero un mundo mejor, pero entre el querer y el llevar a cabo, hay una distancia, ¿no? Que entre comillas pudiera ser muy amplia, pero no, está ahí pegadita. Solo es que el libre albedrío le diga al ser sí y aplique voluntad, o sea, la voluntad es fundamental ahí. Tenemos conciencia de que queremos, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo real. Esa es la parte más compleja. Muchos seres quieren, pero se resisten. Y ese es un bache que hay que construir como humanidad. O sea, nos hemos dedicado tanto, creo yo, a vivir de una manera muy superficial. Y aparentemente uno dice, no, yo no tengo problema, estoy tranquilo, mi vida transcurre serenamente. Pero yo diría, esa no es la tarea del ser. Para el ser humano vino fue para vivir siempre en pos de acercarse más a Dios. Pero está bien, yo no tengo problema, estoy sereno, en la vida nadie me molesta, yo estoy en mi casa, estoy tranquilo.
Está bien, eso está bien. Pero déjenme ahí, déjenme ahí. Pues claro, ese ser está viviendo es una etapa donde está estático en una manera de comportamiento donde prácticamente su vida es planita, pero no va en pos de, es lo más importante. Pues cada minuto de la vida hay que ir en pos de acercárselo de. Porque venimos de allá, tenemos que volver allá. Pareciera que es un cuento de hadas. ¿No? Y pienso que se puede mirar de esa manera un poco, porque es que Cristo dice dos frases. Una es, mi reino no es de este mundo. Y la otra es, ustedes están en este mundo, mas no son de este mundo. Entonces, la resistencia pienso que se da por lo que todavía el ser humano en su estado de conciencia está en un paradigma viejo, donde los valores externos serán como lo que le daba el valor a la vida o algo, y se ha descubierto pues los vacíos que hay en la parte interna de uno, que no está llena de ese contenido, y que no tiene ese contenido. Hay una historia que me gusta mucho, que es de que había un Buda gigante que era de barro, y entonces decía ese Buda, y una vez iban a hacer un traslado, lo iban a trasladar, y se empezó a desboronar, a cuartear. Entonces, pues todos sus monjes preocupados por ese Buda que estaba desboronando, y empezaron a revisarlo bien, y resulta que por dentro era de oro, era un Buda de oro. Entonces empezaron a quitar el barro y a ver qué era. Y el estudio que hicieron fue de que parece que en la época de Hitler, como Hitler estaba buscando cazar oro por donde encontraran, ellos lo cubrieron de barro para que no le dieran el valor que tenía en oro, y lo cubrieron de barro. Entonces la analogía que dan con eso es que nosotros hemos vivido así, como si fuéramos de barro cuando realmente somos de oro, que es la parte espiritual. Entonces que empezamos a descubrir que dentro de nosotros hay un Buda de oro, ¿sí? Y no ese de barro que nos hemos acostumbrado a ver.